Para la siguiente intervención contamos con Víctor Najarre de Encore Lab, que ellos también han coordinado dos proyectos. Uno en la línea de mundo digital y otro en la línea de sostenibilidad. Los proyectos son Inervin y Premant. Yo creo que también nos van a interesar mucho. Víctor. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues el primer proyecto del que vamos a venir a hablar es Inervin. Básicamente se trata de un proyecto en el que vamos a ver la monitorización y hemos estudiado las formas de incorporar esa monitorización energética en edificios de la forma más eficiente, reduciendo los costes al mínimo que harían falta para poder realizar una monitorización completa, en la que podríamos ver cuáles son las fuentes de consumo de la energía, aparte de poder conocer, pues, incorporar otras fuentes de información, pues, de la compañía energética y de el servicio de paneles solares, etcétera, que podamos tener incorporados en nuestra vivienda. Cuando hablamos de eficiencia energética, ¿cuáles son las necesidades que nos podemos encontrar? Pues conocer el estado real, monitorizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, detectar los puntos de pérdidas más importantes, unir en una sola plataforma todas las fuentes de información y dotar de inteligencia para usar la energía solo en los momentos necesarios. O sea, aquí estaría ya el tema de saber en qué momentos se está utilizando y en qué momentos no se está utilizando esa sala, por ejemplo, para saber cuándo se necesita y cuándo no. A utilizar el sistema de climatización. ¿Cuáles son las barreras principales que nos vamos a encontrar? Pues básicamente son los costes de implementación de este tipo de tecnologías, ¿vale? Al final es lo que más va a frenar en una empresa a incorporar estas tecnologías. También el tiempo que se necesita, pues, para pensar un poco cuáles son los elementos que nosotros necesitamos monitorizar. Por otro lado, también que tenemos distintas fuentes de información que muchas veces no sabemos ni siquiera que están disponibles y que realmente no hace falta estar colocando un dispositivo en cada uno de los cacharros que nosotros tenemos en la fábrica, sino que podemos incorporar esa información más general y demás que nos pueden dar compañías eléctricas, por ejemplo, sin que tenga que eso suponernos para nosotros ningún tipo de coste. Y después la idea de que el confort en el puesto de trabajo no altera el rendimiento de las personal también, que muchas veces pues no se tiene en cuenta, pero que cuanto mejor tenga el confort, tanto de niveles de CO2, temperaturas y humedad, las personas que están trabajando mejor desempeño van a tener. El proyecto Inervin al final es una prueba de concepto de que es posible unificar distintas vías de información y juntarlas con tecnologías de bajo coste para conseguir dar una solución completa, en la que se pueda ver de forma sencilla pues dónde se están consumiendo las mayores dónde estamos teniendo los mayores consumos. Y al final poder tener una visión general de todo nuestro sistema, de toda nuestra oficina, de toda nuestra planta de producción, intentando con ello conseguir el mejor confort para las personas que están ahí. En este proyecto hemos sido 3 empresas en las que hemos colaborado. Por un lado estaría Zorzano, que es una empresa que se dedica a la construcción de Passive House. En este tipo de construcciones es primordial en la eficiencia energética, es el confort y el uso sostenible de los recursos. Por otro lado estaría Ecotelia, que es una empresa dedicada a la instalación, mantenimiento y colocación de paneles solares. Y por otro lado estaría Encore Lab, empresa a la que pertenezco, la cual en este proyecto se ha encargado pues, del desarrollo técnico y de la reprogramación, diseño de los equipos, instalación y demás. Con ayuda de las otras 2 empresas que tienen mucho bagaje en el sector, hemos podido identificar aquellos puntos más importantes y las fuentes en las que sería más interesante monitorizar. Los primeros pasos que hemos hecho en el proyecto ha sido pues, la identificación de los puntos de consumo energético principales. Pues en este caso, climatización, equipos conectados, iluminación, etc. Cada una de las empresas presentaba una casuística diferente en sus oficinas, que es donde hemos colocado los equipos y donde hemos hecho la prueba piloto, porque era lo más sencillo.
En Zorzano pues tenían aire acondicionado, suelo radiante, caldera biodiesel, paneles solares y un recuperador de calor. Y en Ecotelia, pues aire acondicionado, una caldera de pellet y unos paneles solares. Cada uno de los escenarios es totalmente diferente y realmente si iríamos buscando más y más empresas, pues veríamos más escenarios. Todos estos puntos realmente son posibles monitorizar e incorporar toda la información. También hemos visto cuáles son las fuentes de información que nosotros podemos incorporar. Al final, una de las formas más sencillas pues, ha sido a través de la API de las propias compañías eléctricas que nos dan ya información a un día pasado de las entradas y salidas de energía que ha tenido esa vivienda, ese edificio, esa fábrica. Los dispositivos que nosotros hemos colocado para medir el confort en el interior ha sido un dispositivo que permite la monitorización de temperatura, humedad y concentración de CO2, con lo que podremos tener una visión general del confort que van a tener las personas dentro de las salas. Después, para ver el nivel de llenado y el consumo de biodiesel y de pellet, hemos utilizado un dispositivo para la medición de distancia que nos permite medir la distancia que hay desde el sensor hasta el producto, ¿vale? En esto pues, nos da también, si esto estaría colocado en la tapa, pues también nos da medida de la inclinación para poder descartar medidas anómalas. Estos dispositivos tienen IP68 y pueden estar instalados también en ambientes corrosivos, por lo que no hay ningún problema por instalarlo dentro de un depósito de biodiesel. Para el clima exterior y para la monitorización de los parámetros de clima exterior y poder ver el tema de aislamiento y de la eficiencia que tiene nuestra vivienda en comparación con la temperatura y humedad exterior, se ha colocado una estación climática que nos monitoriza temperatura, humedad, radiación solar y que es totalmente autónoma, tiene su propio panel solar. El radiación solar básicamente es para poder ver también la eficiencia energética que tienen los paneles solares que están colocados en el techo. Por otro lado, todas las comunicaciones de todos los dispositivos ha sido a través de una red de bajo consumo que se llama LoRaWAN, el cual es un pequeño dispositivo que actúa como router, que se conecta a nuestro router de Internet y que permite subir toda la información a la nube de forma automática, sin que haya costes por conexión de ninguno de los equipos que se han instalado. Vale, os enseño un poquito la plataforma web que hemos creado. Básicamente en esta plataforma lo que hemos implementado es la visualización de los datos de todas las fuentes, mapas interactivos en las que se podrían indicar en qué puntos han sido colocados cada uno de esos dispositivos, por si en este caso solo hemos monitorizado la temperatura y humedad en una sola sala, pero podríamos tener monitorizada distintas salas dentro de nuestra oficina, ¿vale? Y después alertas personalizadas y creación de consultas. Vale. Vale, la vista general que nosotros encontraríamos nada más entrar en el portal pues sería esta, la de nodos, en la cual veríamos los dispositivos que tendríamos integrados y podríamos ver la última lectura que han tenido esos equipos y han mandado al servidor. Por ejemplo, esto ha sido hace media horita. Temperaturas, el últimas 24 horas, en los últimos 7 días, humedades, concentración de CO2, todos los parámetros que tendríamos dentro de esa sala, en esa oficina, ¿vale? También podríamos tener el tema de clima exterior, ¿vale? Aquí vemos temperaturas, vemos hasta qué temperaturas hemos bajado en el exterior. Esto ahora son datos en bruto, básicamente por conocer el estado actual de las oficinas. En consultas avanzadas podríamos correlacionar, básicamente, qué temperatura hace fuera, qué temperatura hace dentro. Y veríamos el salto térmico que tendríamos y las pérdidas de calor se podrían comparar si nosotros introducimos pues ahí el consumo de biodiesel que estaríamos implementando. ¿Vale? Ahora de momento lo que hemos hecho es juntar toda la información en una sola plataforma para que se pueda trabajar con esa información. ¿Vale? En los próximos pasos ya os comentaré que lo que hay que hacer ahora es un trabajo de análisis, de sacar KPIs que nos permitan al final toda esa información, pues al final darla como qué de buena es el aislamiento térmico que tiene esa vivienda, cómo de bueno es la recirculación de aire, etcétera. ¿Vale? Al final de todas estas información que nosotros estamos metiendo.
Por otro lado de la compañía eléctrica, pues podemos ver pues, los consumos y salidas de energía, ¿vale? Cuánta energía estamos cediendo hacia la red y cuánta energía es necesario que nosotros consumamos, ¿vale? Para al final hacer un balance entre consumo y cesión de energía en el que se pueda ver al final si el balance es positivo o es negativo, ¿vale? Y ver si necesitamos redimensionar nuestra instalación de paneles solares, etcétera. En cuanto a la pestaña de edificios, estos son unos sinápticos en los cuales nos va a permitir pues, tener todos los edificios que nosotros tengamos. Podemos añadir más, aquí en este caso solamente hay uno, y en cada uno de los edificios podremos poner plantas o subzonas en las que nosotros queramos dividirlo, para poder tener todo geoposicionado y de esa forma, en una instalación muy grande, poder tener todos los puntos de información y saber en cada momento qué valores tiene cada uno de esos puntos, ¿vale? Al final esto, para instalaciones más grandes, en los que pues, tengamos 50 nodos, cada uno de los clientes y demás, pues es muy interesante para poder filtrar la información de forma muy fácil. Por otro lado, tenemos el tema de consultas avanzadas en las que podemos unir todas las métricas que tenemos aquí incluidas, ¿vale? Podemos unir el consumo de energía, por ejemplo, podríamos hacer, uniendo lo de Iberdrola y uniendo la estación climática exterior, podemos unirlo y podemos ver la radiación solar y la energía que se está cediendo, para ver si tienen correlación o no, que claro está, que va a tener correlación. Radiación solar. Como vemos, todos los picos de radiación solar altos se corresponden con picos también de cesión de energía de nuestros paneles solares hacia Iberdrola, ¿vale? Pero esto simplemente es arañar la superficie de lo que realmente se puede hacer, ¿vale? Aquí simplemente comprobaríamos que nuestro sistema de paneles solares funciona correctamente, ¿vale? Pero ya, como os avecinaba antes, lo que es interesante es crear KPIs que nos permitan unir distintas fuentes de información y nos saquen pues, cosas como aislamiento, eficiencia de nuestros paneles solares, etcétera. Y por último está el tema de alertas. Nosotros podemos configurar alertas para que nos salten en el momento que se detecten distintos umbrales que nosotros queramos poner medidas. Por ejemplo, que hay una alta concentración de CO2 en una sala y que pues, nos mande directamente ventilar. Algo sencillo, ¿vale? Pues con esto podríamos crear una alerta, definir el nombre, pues concentración de CO2 alta en tal sala. Marcamos qué métrica es la que nos va a dar esa alerta y el umbral a partir del cual queremos que nos salte. Ya está, ¿vale? Súper sencillo, podemos definir cada cuánto queremos que nos salte, una vez al día, cada 2 horas, pues acaso se está manteniendo, ¿vale? Ese problema. Vale, pues esto sería un poquito la demostración del panel. Un segundito. Y ahora pues vamos a pasar con los siguientes pasos que se realizarían. Pues como primer punto, pues eso, definir KPIs que ayuden a entender el estado del sistema concreto, ¿vale? O sea, entender realmente cuál es la correlación que tenemos en cada una de las métricas que nosotros monitorizamos y dar métricas que nos permitan de forma más objetiva y sencilla para el usuario, nos permitan conocer el estado y realmente cómo de bien estamos haciendo las cosas, ¿vale? Mejorar los siguientes pasos pues va a ser también la creación de otras interfaces gráficas en las que nos permitan pues de forma más sencilla, con relojes, círculos y demás, nos permitan mostrar esos KPIs de forma sencilla, nos permitan hacer un mapa de color dentro de temperaturas dentro de la propia oficina en la que podamos ver la distribución de distintos parámetros y poder ver en aquellas zonas en las que estamos mal y en aquellas zonas en las que estamos haciendo las cosas bien realmente. Añadir más fuentes de información como sistemas de distintas aplicaciones para la gestión de paneles solares, para poder tener la información directa de los paneles solares. Añadir más dispositivos que nos permitan pues, control de distintos elementos como aire acondicionados, enchufes, etcétera, y poderlos todos controlarlos a través de la misma plataforma. Y al final lo que queremos es crear un consorcio para un proyecto mayor en el que se vean distintas casuísticas y se puedan implementar estas mejoras, ¿vale? Al final buscando la convocatoria de ayudas más adecuada para ello. Pues este sería el proyecto de Inervin y ahora os presento el de Premant. Sí. Este proyecto consiste en
como se lo contaría a mi abuela. Sí. Poner unos sensores y ay, perdón. Sí, poner una serie de sensores por toda lo has enfocado mucho hacia el bienestar de los trabajadores, ¿vale? Dos preguntas. Uno, ¿el consumo energético se podría dividir o es uno? Quiero decirte, imagínate una empresa que tiene una parte donde amasan la masa, luego en otro lado hacen el horno con el pan y en otro sitio, ¿podrías el consumo eléctrico separarlo en diferentes cosas? Sí, o sea, se podría, o sea, nosotros aquí hemos incorporado unos sensores y demás, pero con la misma tecnología de comunicaciones que hemos utilizado, realmente hay multitud de sensores para adecuarse a distintos consumos, a trifásica, monofásica, para procesos industriales, para procesos más de casa, por decirlo de una forma, de menos potencia, en los que realmente podemos incorporar todas esas fuentes de información a la plataforma para poder segmentar más ese consumo energético y al final poder ver de dónde viene esa ineficiencia o ese sobreconsumo que queremos detectar. Y número gordísimo, ¿cuánto cuesta desplegar esto? Desplegar. ¿Y cuánto cuesta? ¿Por cuánto venderías esto en una empresa? A ver, dependerá de los puntos de medición, pero por Sí, ejemplo, gallego. La estación de exterior cuesta 1.000 euros, tendrías la estación exterior, y después los nodos interiores para medición de CO2 y demás, por 200 euros los tienes. Y después ¿Y tu know-how, todo tu know-how? Claro, después estaría el coste de la plataforma, pues que se pagaría por tantos dispositivos que tienes conectados y ya está. O sea, normalmente la licencia de la plataforma es alrededor de los 100 euros al año, por dispositivo, ¿eh? Entonces tampoco... O sea, no, nosotros no queremos cobrar por el know-how, queremos cobrar por la licencia de mantenimiento y de uso de la plataforma. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más antes de pasar al siguiente proyecto? Vale, pues el siguiente proyecto, llamado Preman, trata sobre todo de buscar una solución económica y que no necesite cambiar todas las máquinas de un proceso industrial para obtener la máxima información del proceso y de sistemas de gestión que pueda incorporar la empresa, tipo CRMs, ERPs, etcétera. De tal forma que permita unificar toda esa información y se puedan detectar de dónde es la fuente del problema, se puedan sacar estadísticas de cuánto tiempo tarda en romperse un determinado motor. Al final, poder tener toda la información necesaria para la gestión, para conocer el estado real del proceso de la forma más económica posible y más sencilla. Claro, la cosa es que hay muchas barreras realmente para llevar a cabo pues, esto que lo llaman la industria 4.0. Básicamente, para poder conectarlo todo, para poder sacar la información de todos los sitios, lo que nos encontramos es que hay muchísima diversidad, ¿vale? Cada fabricante tiene su protocolo, tiene su forma de hacer, tenemos muchísimas fuentes de información, RPs, escadas, autómatas, variadores. Cada uno tiene una información útil, pero muchas veces es muy difícil de obtener. También tenemos distintos fabricantes, distintos protocolos, tal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, también tenemos... Creo que me salta una. No. También tenemos incertidumbre, en el que si nosotros empezamos a cambiar cosas en nuestro proceso productivo que funciona, ¿qué va a pasar? ¿Va a dejar de funcionar? ¿Cuánto nos va a costar? También muchos de los equipos que nosotros tenemos implantados en nuestra fábrica, realmente pues el fabricante, si le pedimos el programa o el código para poder extraer toda esa información hacia un sistema abierto, como puede ser el OpenOPC, pues muchas veces nos vamos a encontrar que nos dan el programa capado por protección, ¿vale? Para que no toques aquellos fragmentos de códigos que son altamente susceptibles de que puedan provocar un fallo, que puedan provocar un daño humano. Y están protegidos para que te lo puedan dar así.
Y por otro lado, el tema de costes. Al final, si nosotros queremos pasar toda una línea de producción, lo queremos pasar a la industria 4.0, eso muchas veces supone cambiar todos los equipos y ponerlos en equipos de última generación que ya tengan Ethernet, Ethercat o Profinet o algún tipo de este tipo de comunicaciones que nos va a permitir sacar toda esa información hacia afuera. Y eso, pues al final, tiene un coste súper alto. También podríamos empezar a modificar todos los programas y demás, pero eso también nos va a llevar muchísimo tiempo y eso al final también se traduce en coste. El proyecto Preman lo que busca es crear un sistema que permita unificar distintas fuentes de información, ¿vale? En una sola plataforma para poder tener una visión completa de un determinado problema del estado de nuestra producción, incorporando para ello las tecnologías de bajo coste y las fuentes de información que ya dispone la empresa. Claro, las necesidades que nosotros tenemos aquí pues es identificar las fuentes de los problemas, capacidad de anticipación de su aparición, aumentar el aumento de la eficiencia del personal y la máquina y simplificar la gestión, sobre todo. Los objetivos que nosotros hemos marcado para este proyecto es la creación de unas metodologías que permitan dar una guía de integración rápida y solución de los problemas, de conexión de los dispositivos, no de los problemas que puedan tener el proceso. Centralizar la información, creación de un portal que permita visualizar toda esa información y, por último punto, ya de forma muy superficial en este proyecto, analizar los patrones que han podido darse antes de que se produzca el problema. La metodología creada es una metodología sencilla, ¿vale? Os la voy a explicar de forma rápida, ¿vale? Con el caso de Geopanel, que ha sido la empresa con la que hemos desarrollado este proyecto. Al final ha sido la empresa en donde hemos instalado los equipos y donde hemos integrado pues, su ERP y datos de un variador de velocidad para monitorizar un problema que les estaba dando de forma recurrente. La primera parte sería buscar los problemas más importantes. En este caso, pues, en el caso práctico de Geopanel, pues tenían atascos repentinos en una cinta de transporte de material. Al final, Geopanel, su proceso productivo, estaba realmente a partir de fibras y materiales, creaban paneles de aislamiento para coches, viviendas, etcétera. Y al final es una industria en la que se genera muchísimo polvo y los elementos están muy susceptibles de, pues al final, desgastes por culpa de ese polvo de fibras de vidrio que se puede meter por todos los rodamientos y demás y al final provocan muchísimos problemas. Entonces, en este caso, pues tenían una cinta que era la que más problemas le estaba provocando y que tenían pues esos atascos repentinos continuamente. Entonces, se analizó en profundidad el proceso. En este caso, pues las paradas venían provocadas por el salto de seguridad de un variador concreto que estaba controlando el motor de esa cinta. ¿Vale? El tercer paso, pues identificar las fuentes de información existentes en el proceso. En este caso práctico, pues ellos tenían un ERP en el que tenían tiempo de uso, materiales usados, paros, mantenimientos realizados. Y por otro lado, el propio variador del motor, donde se podría obtener ya directamente la información de corriente del motor, potencia, temperatura y velocidad de funcionamiento de ese motor en cada instante de tiempo. Por último, unificamos esa información de esas dos fuentes y la implementamos en un panel que nos permitía visualizar la información de forma rápida, sencilla y que nos permitía comparar distintas métricas para poder al final sacar unas conclusiones. El quinto paso sería hallar una relación entre los problemas y los datos monitorizados. En este caso práctico, creemos, todavía no está a ciencia cierta porque todavía no ha podido correr el suficiente tiempo, que hay una correlación existente entre cada material y los paros realizados, o sea, los bloqueos del motor, dependiendo de la concentración de fibras que tienen esos materiales que están fabricando, que antes de un paro realmente se ve cómo va subiendo progresivamente las corrientes demandadas por el motor a una misma velocidad. Y los umbrales, y creemos que se pueden definir umbrales a partir de los cuales quede poco tiempo para que se produzca ese problema, esa avería. El último paso sería ya la integración de nuestro sistema
con su ERP para que directamente en el momento que se detecten se sobrepasen esos umbrales, se puedan lanzar órdenes de mantenimiento que se puedan planificar y que no tengan que parar no tengan por qué parar la producción de la línea, sino que se puede esperar un fin de semana y demás en los que ya los umbrales ya avecinan que va a haber un paro pronto por culpa de avería, de desgaste de alguna de las piezas que integra el sistema. Para la captura y almacenamiento de la información se ha creado un sistema, OnePlace, que básicamente lo que hace es unificar en un mismo sitio toda la información existente o disponible. Sensorización que nosotros podamos integrar directamente en la planta de producción, extracción de información de bases de datos y demás que nosotros que tenga externas, por ejemplo, climáticos de AEMET o demás, si puede eso afectar al proceso productivo. Y también extracción de los propios equipos o las propias aplicaciones que tenga la propia planta, por ejemplo, los ERPs, ¿vale? En el caso práctico, las fuentes de datos, ya como os he comentado, pues vienen del variador de velocidad del motor y del ERP. Del caso del variador de velocidad, pues ahí tenemos justamente el que daba problemas. Es un equipo que tenía más de 30 años, ¿vale? Que no tenía pues ni Profibus, ni Ethercad, ni Ethernet, ni nada, ¿vale? Tenía un puerto de RS485 con Modbus, RTU, y el cual nosotros hemos utilizado para sacar toda la información. Al final este tipo de dispositivos pues lo que van a hacer es pues eso, controlar cargas inductivas, monofásicas y trifásicas, ¿vale? Permiten el control de motores de gran potencia, básicamente, ¿vale? Tampoco me voy a entrar más en detalle. ¿Cómo hemos leído todos esos parámetros? A partir de un equipo de bajo coste que se puede conectar a través de 4G o a través de LoRaWAN, como los Dynersby. Este dispositivo permite la comunicación a través de RS485 y con una configuración sencilla es capaz de sacar toda esa información del propio variador. Esa información al final la manda a la nube y nosotros la podemos integrar en nuestra plataforma. La diferencia entre implementar esto a través de un autómata que le tienes que poner módulo de comunicaciones, tienes que tener una entrada específica de RS485 y demás, y implementarlo a través de este sistema, pues es bastante grande. Por cada equipo que nosotros creamos, pues 1.200 y en comparación con los 200 que cuesta esto. Esto es el ejemplo de la instalación de la lectura del variador. Al final es un equipo muy pequeño que prácticamente no se ve. Ahí estaría, ¿vale? Y que ya dispone de todo. O sea, tiene su regulador, tiene sus comunicaciones, tiene su tarjeta de comunicaciones RS485, tiene una carcasa metálica para trabajar en entornos industriales, por lo que es idóneo para este tipo de aplicaciones de extracción de datos. Aparte de eso, este equipo no solamente tiene ese puerto de RS485, permite leer PT100, entradas analógicas, puede incluso hacer pequeñas actuaciones, tiene un pequeño relé en el que puede encender una luz o un aviso, una sirena o algo en caso de que haya un límite que se supere. Con este tipo de equipos yo no actuaría sobre apagar o encender un motor, ¿vale? Pero sí que puede dar avisos para que el operario pueda revisar, ¿vale? Vale, extracción de información del RP. Se ha extraído pues, tiempo de producción, volumen de producción de materias primas abrasivos y tiempos de funcionamiento. Próximamente pues, integraremos también mantenimientos y averías, que ya da una visión completa de cuándo ha sido la última vez que se ha hecho una reparación y cuándo están saliendo las averías directamente. Entonces el portal se parece mucho al de Preman. Os lo voy a enseñar de forma rápida. Al Dynersby, perdón. Vale, tenemos el mismo apartado, nodos, en los que vemos la última métrica que he leído. Por ejemplo, aquí podríamos estar viendo, monitorizar los tiempos en los que ha estado funcionando el motor, las corrientes que ha tenido, en el momento que ha estado parado, encendido, etcétera. Con eso, si lo analizamos un poquito, podríamos sacar tiempo de uso, número de paradas al día, etcétera. Indicadores que podrían interesar más de forma general que simplemente ver la métrica en bruto de la corriente. También podemos ver la frecuencia con la que está funcionando el motor para poder analizar si esa
la relación que hay entre corriente consumida y frecuencia de funcionamiento del motor, ya que a más velocidad pues más consumo va a tener, y puede sacar umbrales inteligentes que se vayan ajustando en función de la velocidad, no que sea un umbral fijo siempre, ¿vale? También se puede filtrar el tema del pico inicial de arranque, etcétera. El dispositivo que os he enseñado monitoriza los parámetros cada 10 segundos, por lo que tenemos un gran muestreo. Eso después, cuando ya lleva tiempo en el servidor, pues se baja el número de muestreo y se hacen medias y se detectan picos, etcétera, para intentar que ocupe menos espacio en la base de datos, ya que no tiene sentido estar guardando durante años información cada 10 segundos de un proceso. ¿De dónde se alojan los datos? Es un servidor propio. Sí, pero se podría implementar que se guarde directamente en el cliente para tema de protección de datos, etcétera. Vale, y después también tenemos del tiempo de máquina acumulado, en el que se puede ver pues el tiempo que ha estado funcionando, el tiempo registrado en su RP, del tiempo que ha estado en funcionamiento la línea, etcétera. También se podría ver si hay alguna incoherencia entre el tiempo que registrado por el RP y el tiempo que la monitorización del motor tiene, y poder ver pues distintos tiempos, que en el RP pone que estaba produciendo 5 horas, pero ha habido paros de 2 horas y entonces ha producido la mitad. Vale, lo mismo que antes, también tenemos sinápticos en los que nosotros podemos ubicar los distintos dispositivos que nosotros tenemos, que nos encontramos integrados. También tenemos el tema de consultas avanzadas, en las que nosotros podríamos ver, por ejemplo, una relación entre la temperatura de funcionamiento del motor y la corriente, por ejemplo. Corriente y temperatura. A ver si... Ahora me va a dejar un poco mal. Sí, ahora no se ve correctamente. Vale, bueno, al final esto es una prueba de concepto. Ayer mismo funcionaba correctamente. Hay que implementar mejoras siempre. Vale, y también tenemos el tema de las alertas, que nos va a permitir pues identificar pues momentos en los que la corriente del motor supera un determinado umbral y nos permita lanzar alertas para que esas alertas se puedan integrar con el RP y de esa forma planificar mantenimientos y la reparación de las piezas que haga falta, para que no se produzca el paro, un paro inesperado. Vale. Pues terminando ya, vamos a ver el tema de los siguientes pasos. Vale, con este proyecto se ha podido demostrar que realizar este tipo de proyectos es posible. Realmente no ha hecho falta cambiar absolutamente ningún elemento del proceso productivo. Hemos podido usar protocolos propios de los variadores de velocidad, que casi todos los variadores de velocidad tienen este tipo de protocolos, que son protocolos antiguos, pero que la mayoría de los equipos se integra de forma normal. Aún así, si el protocolo sería distinto, si sería un Ethercad, un Profinet o tal, sería incluso más sencillo de implementar, porque se saca a través de un servidor OPC y se podrían integrar más fácilmente los equipos sin necesidad de poner un dispositivo específico. En el futuro, este tipo de sistemas permitirá anticipar las incidencias, dimensionar los sobrecostes en casos específicos de materiales. Por ejemplo, podríamos saber cuánto desgaste se produce en las piezas móviles en este tipo de líneas cuando se está produciendo un determinado material y añadirlo pues, a nuestro portfolio de precios para que esté contemplado esos costes. También nos va a permitir una mayor fiabilidad para analizar los problemas futuros, ya así que si nosotros ya tenemos analizado y tenemos un historial de todos estos parámetros de cada uno de los motores, en el momento que empiecen a presentar problemas podemos revisar el histórico y podemos ver si ese problema que estamos teniendo ahora se ha dado con el tiempo y realmente poder ver de dónde viene la fuente del problema. O poder analizar de que es necesario hacer un mantenimiento preventivo cada X tiempo, si nosotros tenemos ese historial. Y visualización del estado real de todas las máquinas del proceso, pudiendo marcar semáforos de cuáles están funcionando y cuáles no, de forma sencilla. Vale, los próximos pasos pues sería ampliar la lista de parámetros leídos del sistema de gestión de la planta, los mantenimientos y las averías, la integración de más dispositivos, la creación de modelos que permitan predecir averías, y para ello pues estamos buscando pues ampliar este proyecto
en el cual pues buscamos empresas que les podría ser interesante y al final pues ayudas que permitan pues que todos podamos desarrollar ese proyecto de la forma más eficiente posible. Pues muchas gracias por vuestra atención y con esto he terminado. Si cualquier duda o cualquier cosa podéis preguntar aquí. ¿Alguna duda? ¿Le queréis plantear algo? ¿Alguien quiere comprar algo? ¿No? Vale, pues muchísimas gracias.